con, Recording con un tema pues sumamente novedoso, un tema de vanguardia, tratado por tres especialistas en materia. Este concepto que se ha acuñado de smart contracts, que ahorita ya nos explicarán todo el alcance que tiene esta expresión desde el punto de vista conceptual y todas las implicaciones que esto va teniendo en el mundo de los negocios. Nos va a acompañar remotamente la profesora Reyes, profesora de SMB, Dallas, que es especialista en la materia, asesora de distintas jurisdicciones en Estados Unidos, en el nivel federal, como en distintas entidades de la Unión Americana, en este tema, asesora de los congresos estatales del federal en toda la organización sobre este tema. Y pues dos brillantes exalumnos que le dan muchísimo gusto y orgullo que sean ustedes quienes nos ilustren sobre este tema. Dos especialistas que han ido estudiando a profundidad este tema y que nos irán guiando pues, en entenderlo mejor. Muchísimas gracias, un orgullo que estén aquí y pues vamos a escucharles con atención. Si quieren, vamos a empezar por la explicación de la maestra Carla Reyes en SMU, y luego posteriormente ya nada más vamos a terminar de amarrar los conceptos y las complicaciones que presentan los smart contracts en México, y lo que nos gustaría es que más bien fuera un rebote de preguntas y respuestas y inquietudes que tuvieran para que fuera algo más interactivo y presentarnos. My name is Professor Carla Reyes. I'm an assistant professor of law at SMU Dedman School of Law in Dallas, Texas. And I work in the area of blockchain and cryptocurrency and smart contracts. I've been a blockchain lawyer since around 2011. I want to thank you for the opportunity to speak with you today. I'm sorry that I can't be live for this portion of it, although I'll try and join you live for the question and answer period. So I want to just chat a little bit about what smart contracts actually are, in particular what they are compared to legally enforceable contracts. I want to talk a little bit about the ways they're being used in industry and just how intelligent, just how smart they are at present, what they're actually good for. A little bit about the kinds of laws we're seeing around smart contracts in the United States and why they should not be copied, in my opinion. And then a little bit about where I think smart contracting is going to get us a little closer towards actually using smart contracts in legally enforceable contracts. All right, so what is a smart contract in the first instance? This is a diagram from Richard Gendelbrown, who is the chief software developer for the distributed ledger Corda. It's a distributed ledger created by R3, which is a consortium of banks. And he defines a smart contract as just a simple computer program that says, if X happens, then Y will execute, right? So Nick Szabo is the person from around 1994, 1997, somewhere in there, who coined the term smart contract. And back then, his original example of a smart contract was just the vending machine. If I put the coins in the vending machine and push B12, then the chips come out. If X, then Y executes. The only difference with smart contracts being used through blockchain technology is that because blockchain technology allows transfers of cryptocurrency or digital value, the smart contract itself can hold value in the form of cryptocurrency, kind of like an escrow, and wait until X happens before it sends the cryptocurrency or value on as part of the Y, right? So again, a smart contract is just a computer program that says if X happens, then Y executes. Those computer programs can be built on non-blockchain technologies, so you can build them in JavaScript. But when they're built on top of blockchain technology, they can do unique things like hold value. They are not terribly smart. Instead, they're quite passive. They cannot tell for themselves when X has in fact occurred. Rather, they have to be told
that X has occurred. They are not like stored procedures in a database in that regard. Stored procedures can tell when the state of the underlying computer or the underlying database has changed and can execute as a result. A smart contract can actually tell when the state of the underlying blockchain has changed and needs to be told. It can't reach out into the world and gather data. It needs to be told when the event has happened. It can be told either by a person manually pushing a button, or you can use algorithms to feed data to the smart contract when a certain event has occurred. But certainly somebody or something needs to feed data to the smart contract in order for it to execute. So in that regard, the hype that we hear around smart contracts being self-executing or automatically enforcing is only really true insofar as once the smart contract has been told that X has occurred, then it will execute Y. At that point, yes, it is self-executing or automatically enforcing. It will, in fact, execute Y, but it does need to be told that X happened first. Because of the terminology smart contracts, a lot of discussion has happened amongst practitioners and amongst legal scholars about whether smart contracts are legally enforceable contracts and how and whether it interacts well with contract law. The reality is, however, that many and really most players in industry are not using smart contracts as legally enforceable contracts. And by default, they are not legally enforceable contracts. They weren't intended to be. The gentleman, as I said, Nick Szabo, who developed the term smart contracts before even blockchain technology existed, got frustrated at some point with the discussion about contract law and smart contracts and said, look, if we want to talk about contracts as legally binding contracts, that's not what smart contracts are trying to do. Instead, they're trying to achieve by a different means other important functions that normally are done through regular contracts, like controlling assets in the code and incentivizing performance. And you think about how is that incentivizing performance? Well, I have this analogy I like to use when I explain smart contracts. If I live in Texas and it's really hot in the summer and I don't really like to mow my lawn in the summer heat. And so if I wanted to hire the teenager down the street to mow my lawn once every 2 weeks for the entire summer, and I'm like, kid, I really, really don't like doing this. I will pay you $3,000 to mow my lawn, right? And that's a lot, but still, for the point of the illustration, I'll pay you $3,000 to mow my lawn if you do it once every 2 weeks all summer. And the kid says, look, that's a nice deal, but like, I don't really like to do this. And I want to make sure I get paid. How do I know you've got $3,000? Because that is a lot. And I say, look, I'll put the $3,000 into Ether and we'll put it into the smart contract. And then you'll know the money's there and waiting for you. And all you have to do is mow my lawn once every 2 weeks. And then it will be automatically distributed to you. And he says, well, that sounds good. And I said, yeah, but just wait a minute. How do I know you're actually going to do it, right? It's really hot in the summer. Maybe you don't want to get out there in the heat either, and you flake out on me. Well, we agree we could have the nosy neighbor across the street watch him. She's watching my house anyway. She can watch and make sure that he mows the lawn once every 2 weeks. And if in fact, at the end of the summer, she confirms that that happened, then she can tell the smart contract that he did what he was supposed to, and then it will automatically release. In this way, smart contracts incentivize performance. The kid down the street knows the $3,000 is there, and all he has to do is do the work, incentivizing him to perform. And I know that I'm not just trusting his judgment, and I'm incentivized to perform because using the lady across the street as the oracle makes me comfortable in putting up the money and leaving it there and knowing that if he doesn't do the work, I'll get it back. Because of the frustration around smart contracts and people thinking that contract law applies and worrying about whether contract law applies, the folks at Ethereum got kind of frustrated and they said, I wish we'd never used that term with regards to the Ethereum protocol. We should have called them something more boring and more technically inclined, like persistent scripts. And the definition of persistent scripts is literally a computer program that sits out there persistently waiting to be used, right?
So what he's saying when he says, I wish I'd called them persistent scripts, is like, I wish I just described it in technical words, and then nobody would have ever worried about whether contract law applies to smart contracts or not. And then we can focus on some of the real issues that people encounter when they use smart contracts to build decentralized businesses, for example. Another researcher in the Ethereum ecosystem said that he liked stored procedures, calling on the database version. But as I said, because smart contracts are more passive than stored procedures, few folks have picked up on this idea and instead refer to it as some kind of version of persistent scripts or transactional scripts. But indeed, a lot of folks in industry and in legal academy are moving away from the term smart contracts when they can. Now, if we think about what a smart contract does, if X happens, then Y executes. What happens on Y is that a change to the underlying information in the blockchain protocol occurs. And we call that a state change. So state is just the data that the computer keeps in its memory, or a specific computer program keeps in its memory, and can change over time. So like when you use your Word document and you type it's blank at first, and you type a few words and you hit save, you have just changed the state of the Word program. So when we talk about smart contracts doing something, if X happens, what they do is change the state somehow of the blockchain protocol. And you can think about state changes as being low complexity to high complexity. So a lot of things change or not very many things change. And you can think of legal contracts the same way. Some legal contracts have not very many possible outcomes. So in my lawnmower example, the kid either mows my lawn or they don't. I either pay the money or I don't. And that's that's all the choices involved in the potential outcomes of that contract. But other contracts have a lot of variance in potential outcomes. So in a merger and acquisition a deal, it's not just that the deal could go through or it doesn't, but there could be waivers of certain conditions to closing. There could be modifications of certain conditions to closing as due diligence unfolds. There's any number of, you could change the price as due diligence unfolds. You could change any number of requirements in the originally crafted contract as more information becomes available and the parties insist on completing the deal. So you can think of legal contracts as varying on a spectrum from low variance in outcomes to high variance in outcomes. When you could also think of that then as legal contracts, legally binding contracts, the regular ones that we write, as being on a spectrum of variance from, when they're low variance in outcomes, is going to be low cost, low difficulty to build, to draft and then execute or perform the contract. And on the other end, when there's high variance in outcomes, like a merger acquisition agreement, purchase and sale agreement for a company, that's going to cost a lot of money to do, and it's going to be quite difficult, right? So there's a spectrum of difficulty of contracts. And we can meld that with the state dependency of smart contracts when we're thinking of, if we're trying to think of smart contracts as legal contracts. Just like a legal contract, if you're trying to use a smart contract to do legally binding arrangements via a mutually acceptable offer and acceptance with an exchange of consideration, you can think of them as being low cost to build smart contracts with low difficulty, like the escrow arrangement, all the way to high cost, high difficulty. And you can think of that variance of outcomes as being the low amount of state change versus the high amount of state change. And the reality is, at this point in time, when people want to use smart contracts as legally binding contracts, it's very hard to use them on the high cost, high difficulty end of the spectrum, on the high state change end of the spectrum. And right now, the technology is such that smart contracts are best suited for things that have low cost, low difficulty, low variance in outcome, and as a result, fewer changes to the underlying state of the protocol. So that is all to say that you can articulate a theory
of smart contracts as legally enforceable contracts that focuses on the difficulty in the thing that you're trying to do with smart contracts. And we can say that smart contracts, if they're able to be used as legally enforceable contracts at all, are best suited for very, very simple legally enforceable contracts, like the lawnmower example. But even still, in my lawnmower example, what I'm actually using the smart contract for is the performance, to automate performance of my payment obligation under the contract. The contract itself is the agreement between me and the teenager to mow my lawn for payment, right? Not the smart contract. Even so, even where the smart contract is a core piece of the agreement, even then, it's just a part of automating performance rather than serving as the whole contract itself. Okay, so why aren't we seeing lots of people using smart contracts as legal contracts in industry? That's because they're not always contracts. Like, they're by default, they're not supposed to be contracts. Rather, they're more about incentivizing performance. And we are seeing some people in industry using clauses or automating certain clauses like payment obligations in legally enforceable contracts using smart contracts. But further, you don't even see that very much because lawyers really don't know how to program, and they're not really interested in learning how to program, particularly how to program in Solidity, the language of smart contracts in Ethereum. And then there's also this genuine concern about if, in fact, you could write a full legal contract in smart contracts, and those smart contracts run across different jurisdictions. How do we know what the governing law might be? And the answer to that, right, just write in a governing law clause into the smart contract itself, which is in fact possible. Here's an illustration of why people don't try to learn how to program smart contracts if they're lawyers necessarily. This is a very simple smart contract for a multi-signature transaction in Bitcoin script. And when I say it's very simple, it's really not that simple if you're looking at it and you don't know how to program. This is a very simple smart contract in Ethereum. It's namely the smart contract required to create tokens. And again, looking at that from a non-programmer perspective, you might say that doesn't look that simple to me. So the big barrier to use in trying to explore using smart contracts further as legal contracts really is around being able to just program this stuff. There is a movement, however, to try and find a way to write smart contracts in natural language so that you can read it as though it's a contract and still those words, the English words, be computer programming language. And so this is Lexon, a computer programming language that is English, and he's working on other translations so that you can write in other languages as well. But this is an example of a full escrow agreement being written in computer program, as a computer program. Those words, the English words there on the screen, are executable computer code. And once we have the capacity to write smart contracts that way, we might find a higher uptick in use of smart contracts, either as embedded clauses in an overall agreement or as an agreement that is programmable in and of itself because it's written in English computer code. I have another example of that, one that I'm working on myself in the context of business entities. In particular, I'm building a operating agreement for a DAO under a couple of different state laws in the United States. And I'm not going to spend too much time here because I think my time is up, but I just wanted to show you what it would look like. So I can literally write, I mean, it's kind of ugly from a lawyer's perspective. It's not like the best drafting ever, but it has all the requirements for a single member LLC written in English that is executable computer code. And so here you see on one side the English programming and then the Solidity that it compiles to on the other side. And again, I can include everything that I need to for legal enforceability of the contract, even if it doesn't, read super nicely like a
like we might expect lawyers writing to read. But I don't want to spend much time there. I just wanted to say that it's possible, and that indeed, folks like me are experimenting with writing full contracts in natural language computer code, so that the whole agreement could in fact be a smart contract, or at least big pieces of it could be. The last thing I want to say before closing out is that in the United States, to the extent there are laws at all about dealing with smart contracts specifically, they've been in the private law area, and in particular, it's looked like changes to what we call the Uniform Electronic Transactions Act, or UETA. The goal has been to clarify that smart contracts can be legally enforceable contracts, and further, that digital signatures on a blockchain could be recognized as a signature, a formal signature. The problem is UETA doesn't need changing to do that. UETA in the United States is a state law, a uniform state law that is written in technology neutral language and already covers smart contracts. The changes that folks have undertaken have been technology specific and have worked to try and define technology specific terms like blockchain technology and smart contracts. Unfortunately, because the definitions of those terms broadly are contested and differ perhaps based on your blockchain ecosystem and community, no one agrees on a single definition. And so the drafters of these laws tend to mush all the definitions together and ultimately create definition of blockchain technology that describes exactly 0 blockchain protocols in existence. As a result, they've managed to define smart contracts and blockchain technology in a way that actually carves them out of the law, a law that actually covered them already to begin with. So what they did was take a law that already accommodated smart contracts, and then by trying to be technology specific in their wording, they messed it up. And the result was that now the smart contracts and blockchain technology that does exist is no longer covered by the law. They achieved the exact opposite of what they wanted to. The other problem is most of those amendments, even if smart contracts were covered, say things like, if a contract contains a smart contract term, then the contract must be enforceable. Like it can't be denied enforceability. And the question arises like, well, what if it's a contract for something that's illegal? You're saying just because it has a smart contract in it, we have to uphold its legal enforceability? And the answer to that is like, no, that's not right either, right? So certainly if folks are thinking about like what legal changes are required for smart contracts, that is not one of them, and no one anywhere should copy the changes made to UETA in the United States. But certainly that's probably the most clear area where we have law that has changed to accommodate smart contracts. And one other area is in the area of business entities, where they've said that some states have said that you could have operating agreements via smart contract, or that the companies could be managed by smart contracts alone, which is very interesting and theoretical, but the smart contracts aren't that smart yet and doesn't apply to anyone. And in reality, the laws in Wyoming and Tennessee, for example, have only served to confuse businesses that were doing just fine under the very flexible laws that existed before the changes. And now they're worried, like, do we have to switch to comply with the new rules? And it really hasn't been that helpful at all. So my caution for us in the United States and for folks everywhere is only change the rules if they really need changing, if they're actually not flexible enough to cover the smart contracts as they stand. And indeed, if you have to, if in the United States is what I argue in Texas, if we have to change the law to accommodate smart contracts, at the very least, I'm working in Texas to make sure that the rules focus on the activities through which you might use smart contracts, but does not attempt to define smart contracts at all, because lawyers are not terribly good at defining technology terminology and will probably mess it up. So I, in Texas at least, have been advocating a technology neutral approach and
as a safe path forward for any accommodating we might actually need to make. In my view, there's very little accommodation required in the United States because the common law and the existing rules are quite flexible enough, UEDA, the business entity laws, to accommodate smart contract use already. And with that, I'll close out. Thanks very much for your time, and thanks again for having me. Dar la palabra aquí a los maestros. Siendo de casa, omití presentarles adecuadamente, simplemente invité a los alumnos, Mariana Garza Tijerina, es exalumna de la facultad, hizo su maestría justamente sobre el SMU, y bueno, su tesis de licenciatura fue justamente sobre este tema, es especialista y estudiosa de la materia. Lo mismo el licenciado David tenemos otro exalumno que es David Maldonado, ya crucé los cables, maestro aquí de la facultad y también con maestría en Estados Unidos, y precisamente está dando un curso sobre esos temas novedosos. Y también agradezco mucho a Fernanda Loera, quien fue en contacto con la maestra en SMU, que hizo posible esta comunicación con ella. La idea es que ella estuviera en forma sincrónica y que pudiéramos estar participando directamente. Como ella dijo, bueno, pues quisiera ella también estado en la fase de preguntas y respuestas, pero ahorita está tomando un vuelo hacia Austria, va volando hacia Austria, entonces dijo que si era posible, si el wifi del avión le permitía, a lo mejor se conecta en un rato más para contestar alguna pregunta, pero pues nos dejó este video para tener este preámbulo, y pues ahora sí cedo la palabra a la maestra de inglés. Antes, como lo queremos hacer, simplemente vamos a terminar de amarrar el concepto. Vamos a explicar cómo es el ciclo de vida de un smart contract, para después poder abordar cuáles son las complicaciones o los retos que se dan en cada etapa del ciclo de vida. Entonces, como lo decía la maestra, Nick Szabo fue quien ideó en el 96 qué es un smart contract, y simplemente hablaba como de este conjunto de promesas que son especificadas en código y entonces van a ser ejecutadas por el código. Pues sí, sí, creo que ha sido un buen ejercicio, maestro, dar al menos la clase. Es un nuevo curso, si bien se llama Derecho a las Nuevas Tecnologías. Realmente nuestra primera reforma en México es del 2000. Entonces, yo en el 2000 era un joven todavía yo, entonces que el curso se llame Nuevas Tecnologías y que la legislación date desde el 2000 me hace sentir joven, ¿no? Sí. No hay achaques el día de hoy. Entonces, conceptualmente creo que el ejercicio, Mariana ha estado también presente en las clases. La pregunta más importante y la primera que se tiene que hacer es lo que ya repitió la maestra Carla en su ponencia y con lo que estamos empezando aquí. No es sinónimo un smart contract de un contrato como lo conocemos tanto en nuestra legislación, nuestra carrera, como lo conoce la maestra Carla en Estados Unidos y como lo conoce el resto del mundo, ¿no? Si notaron más o menos a quién citaba, digo, estaba usando Twitter como fuente, creo que estamos usando TikTok también hoy en día, pero a las personas, presten más atención a las personas que estaba citando, ¿no? La primera era Nick Szabo, que no está en mi quiniela, que me citaron textualmente al lado de que fue quien acuñó el smart contracts, y el otro el dueño o el creador prácticamente del blockchain más famoso en temas de smart contracts, que es Ethereum, ¿no? Entonces, las mismas personas que estuvieron desde un principio cuando se crea esta tecnología, ellos mismos critican el nombre que tiene porque hasta a los abogados nos confunden, ¿no? ¿Qué es un contrato en México? No, el Código Civil Federal nos pone dos requisitos, ¿no? Digo, es una definición amplia, pero a final de cuentas es consentimiento más objeto. En Estados Unidos es el consentimiento el objeto, y en algunos casos, common law y en algunos estados suman la capacidad de que al momento en el que plasmes tu consentimiento, tu voluntad, que tengas la capacidad o vayas a tener la capacidad de poder cumplir con el objeto, por ende con las obligaciones. Entonces, creo que hablamos de código, hablamos de la ejecución, de qué pasa si X, entonces Y es
cómo cuido el término para no cometer los errores de clase. Lo principal, más bien, es un accesorio, ¿no? El tema de smart contracts es una herramienta accesoria. Veo caras conocidas de donde trabajo, entonces no me van a dejar mentir. Nosotros en donde trabajamos tenemos una herramienta que técnicamente es un smart contract, que afortunada y desafortunadamente, dependiendo de qué lado de la historia estés, ha implicado la reducción de full-time employees, ¿no? Y específicamente abogados, porque muchas de las cosas que era el talonear el cumplimiento de obligaciones asumidas en contratos típicos o atípicos, de manera escrita o de manera hablada, que no lo hacemos al menos en esta compañía, nos gusta todavía el poder hacer contratos suscritos con firma, ya sea electrónica o autógrafa, pero hay una correlación muy interesante. La fecha de publicación o la fecha de lanzamiento de la herramienta en esta empresa en específico, en donde se ve cómo la cantidad de abogados va bajando y la cantidad de eficiencia en el manejo del cumplimiento de estas obligaciones va subiendo, ¿no? Creo que es importante mencionar, no sé si tenemos un comentario. Creo que, nada más creo que es importante mencionar que aunque no todos los smart contracts pueden considerarse contratos, al final son hechos que causan efectos jurídicos. ¿Por qué? Porque en su mayoría afectan al patrimonio de las personas. Entonces, sí tienen como todo un análisis legal de si pueden o no, más que llamarlos contrato como lo tenemos conceptualizado en México, es llamarlos son y pueden llegar a ser fuentes de las obligaciones. Entonces ahí entran, como bien sabrán, muchos otros temas de la complejidad de estos y el cómo se van a adentrar al derecho. ¿Por qué? Porque sabemos que son una realidad y sabemos que están causando efectos jurídicos en el patrimonio de las personas. Entonces, sí, creo que está mal conceptualizado el contrato, pero en algún punto podrían llegar a ser. Entonces, solo No, de acuerdo. Digo, es opinión mía, ¿no? Puede cambiar. El día de mañana se puede publicar alguna ley que la clase que estoy dando hoy la va a quedar diferente, o la presentación va a tener que cambiar mucho o poco. Mis alumnos lo saben, es un disclaimer. Creo que en cualquier rama del derecho pasa también, ¿no? El derecho evoluciona. Pero en mi caso, puede existir un contrato, término que todos conocemos, ¿no? La distinción que dice un contrato sin smart contract, sí, han existido toda la historia, ¿no? Puedes tener un contrato expreso, tácito, ¿no? Típico, atípico. Puede existir un contrato, sí, ya existe, ya venimos operando así de muchas décadas, inclusive cientos de años para acá. Puede existir, y esta es opinión, smart contracts, sin que exista un previo por voluntad, es decir, consentimiento y un objeto. Yo creo que no. Mariana ya me está viendo, ya subió el micrófono, porque anticipo lo que viene, porque este es un diálogo que pasa mucho en nuestro salón de clases, ¿no? ¿Por qué? Casualmente, digo, no sé, me vas a preguntar tú, Mariana ha estado de lado, bueno, vamos un poco para atrás. Desde el 2000 tenemos la regulación y código de comercio sobre el comercio electrónico. No sienta las bases para este tipo de tecnologías, pero no es el tema que vamos a hablar hoy. ¿Qué es lo que sí quiero hablar? Que Mariana, el rol de Mariana o el enfoque de Mariana ha estado ligado hoy en día del lado de la autoridad, previamente del lado de prestadores de servicio de este tipo de herramientas. Mis colegas de donde trabajo no me van a dejar mentir, yo nada más he estado del lado del cliente. Entonces, no veo yo un escenario en donde sume, donde cree valor un smart contract si no hay alguna operación previa ya apartada. Creo que antes de entrar a las etapas, puedo dar algún ejemplo, yo sin dar cosas que están protegidas por NDA y demás, pero bueno, vamos a cambiar de vida, vamos a poner referentes azucarados. Un ejemplo real, que lo vivimos todos los días, quienes están sentados ahí atrás, lo vivimos todos los días. ¿Celebramos un contrato? Sí. ¿Que lo celebramos de manera autógrafa, a la antigüita y con DH enviando firmas? También. ¿Lo podemos celebrar con firma electrónica? También. Podemos usar los nuevos servicios de certificación, que otra vez es todo derecho de las nuevas tecnologías, son tecnologías adyacentes, satelitales a lo que estamos hablando, que son smart contracts. ¿Dónde es en donde se crea valor? Cuando años después de ejecutada esta tecnología, menos en la empresa en la que trabajo yo,
pues vemos que éramos 75 abogados en 2014, somos 32 hoy, 31, no contamos al jefe, ¿no? Pero esa es la gráfica que yo les decía, que impacta mucho obviamente al abogado que la ve y de mala manera impacta de buena manera a la persona que maneja las finanzas de la compañía, ¿no? Porque una herramienta que se pagó una vez ha sido recurrente en hacer más eficiente el trabajo de menos personas, hacerlo más eficiente. ¿Cómo funciona esto? Y creo que si hay personas aquí, abogados, abogadas que asesoren a clientes en estos temas, que sean abogadas o abogados de empresas, inclusive en proyectos personales, les voy a explicar un poco cómo vive David Morales Smart Contracts un día, un miércoles normal, ¿no? ¿Me apoya alguna persona o existe un proceso de firma de un contrato, ¿no? Específicamente, vamos a tomar el ejemplo de los refrescos. A ver, se toman refrescos prácticamente en todos los centros de consumo de comida, restaurantes. Vamos a poner de ejemplo alguna cafetería famosa, ya no voy a poner chiles, no sé por qué. Applebee's ahora. Si yo firmo un contrato, ¿no? ¿Qué obligaciones pactamos para empezar? No sé, supongamos que yo soy abogado de Coca-Cola, para empezar, y lo más importante, la exclusividad. No vas a vender Pepsi, ni ninguna otra marca o marcas que no estén dentro de un portafolio de marcas. Primera obligación, ¿no? Segunda obligación, por parte también del cliente, es, oye, si te vas tardando, mi obligación va a ser darles un descuento, ¿no? Asumamos que la operación es, ¿cuáles son las obligaciones del cliente? Las estoy listando, ¿cuál es la contraprestación? Es algún apoyo económico aparejado con un descuento sobre el listado de precios de los productos, ¿no? Entonces, te otorgo un apoyo económico, te otorgo el descuento. ¿Qué es lo que pasa día con día? Tienes la obligación de garantizar que no entre Pepsi y que no se preste, peor aún, y que no se tome Pepsi en tu establecimiento. Es una obligación que si hay alguien aquí especializado en COFECE, no me cancelen todavía, que hay acuerdos COFECE que dejan operar a la mayoría de las industrias en este entendido. Entonces, esa es la primera obligación. La segunda es, ¿sabes qué? Para yo poder mantener ese volumen, si hicieron ejercicios financieros, me tienes que consumir mínimo por mes en este establecimiento tantas cajas o tantas latas, ¿no? Dependiendo del SKU que se esté tomando. Entonces, fíjense, ya estoy poniendo varios escenarios, más bien varias obligaciones que se pueden ejecutar de manera inmediata todas, o son de tracto exclusivo, o bien una la puedes tomar un día, otra la puedes un mes, otras no. Ejemplo, si me consumes el 200% de lo pronosticado, ahí te va más descuento. Entonces, empezamos a ver como una relación comercial, un código estático, empiezas a cuestionar cómo puede entrar, ¿no? ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Y aquí es en donde entro un poco a las etapas de los smart contracts. Lo importante es, yo creo que es intuitivo. Lo primero es la creación. Segundo, la etapa del deployment o el rollout o la salida del proyecto, la ejecución. El tercero es la ejecución, es decir, ya está en marcha, ya tiene efectos reales, más que reales jurídicos en la vida de todos nosotros. Y por último, la terminación de ese smart contract, que puede también ser al mismo tiempo la terminación del contrato, que dio pie a las obligaciones que están codificadas en ese smart contract. No sé si eso sentido lo que acabo de decir. ¿Sí? Bueno, un poco cómo funcionó, y ya para hacerte la palabra, Mariana, el tema creación, lo decía la maestra de manera muy acertada, no nos gusta codificar a los abogados, creo que es inminente, porque no era ya maestro Wanda, que si está alguna optativa o algún curso, al menos encender, ¿no? Zapateros sus zapatos, no vamos a ser ingenieros en sistemas computacionales, no seamos tan arrogantes para asumir que vamos a poderlo hacer con 1 o 2 semestres, pero ¿tiempo? Ok, perdón. Pero al menos entender cuál es la tecnología y tener una comunicación dinámica y real entre quien va a ejecutar y crear el algoritmo y quién es el cliente, en este caso que somos nosotros, el abogado, que tiene que ser muy claro para el coder, entender qué es lo que se necesita en ese smartphone. Entonces, es codificar técnicamente. La etapa de creación es codificar los acuerdos comerciales en algoritmo. Y lo más importante es, a veces, o la mayoría de las veces, eliminar a un tercero involucrado en todas estas operaciones. Igual iba a ser difícil que un algoritmo garantice que no se esté vendiendo Pepsi en el Applebee's, pero para el resto de, oye, ¿cuántas latas me estás comprando con esto? Bueno, si tienes un ecosistema tecnológico interconectado en donde, no sé, por ejemplo, SAP,
tiene registrado cuánto producto está saliendo a ese establecimiento, a ese punto de venta en específico. Pues hay manera de cómo se puede conectar y agarrar toda esa información para saber cómo el smart contract. El número 2 es el deployment, que es la etapa más complicada. Nunca queda la primera. Y sí, felicidades a quien le salga, porque muchas veces el lenguaje del abogado, y digo muchas veces de manera humilde, nunca el lenguaje del abogado es el mismo que el del coder. Creo que todas estas nuevas tecnologías van a hacer que nos encontremos en medio eventualmente. Y pues ya digo, realmente la ejecución ya se la estuve platicando, pero deseo la palabra a Mariana para... Creo que como decía maestra, y como lo decía David, hay contratos que son mucho más complejos. ¿Por qué? Porque tienen obligaciones de dar, hacer y no hacer. Entonces, como estábamos viendo, el lenguaje que se usa en el código, que esencialmente es el mismo que se usa en los contratos, si X falta, entonces Y se ejecuta. Pensar en ese lenguaje, acciones de no hacer, que además el código va a poder ejecutar, ese bloqueo es mucho más difícil de imaginar a simplemente acciones de hacer, sobre todo si están pensadas en dinero. O acciones de hacer que puedan conectarse a través de diferentes sistemas. ¿Por qué? Porque puedes conectar el código, que sea el smart contract, a cierta plataforma en la que la acción de hacer, en vez de hacerla un humano, ahora la va a hacer la computadora. Entonces, yo sí creo que en la creación el código tiene un papel un poco más alto de simplemente ser un accesorio en algunos casos. Como cualquier contrato escrito, siempre se va a empezar con la negociación. Es una negociación verbal. La manera de plasmar esa negociación en su momento podría ser, en vez del lenguaje español o lenguaje natural, podría ser en código. Entonces, si la ley pidiera para ese tipo de contratos que fuera escrito, bueno, entraríamos en una plática mucho más divertida sobre cómo se vería una acción pro forma de un contrato verbal que sí está plasmado, pero está plasmado en un lenguaje no español, sino en lenguaje código, como lo estábamos viendo con la maestra. Y ahí es donde empiezan los retos como abogados de cómo se va a hacer la interpretación de este lenguaje código al lenguaje español y cuáles son los alcances de dichas obligaciones en la ejecución de estos. Como parte de los retos, creo que la creación es esa, como el poder comunicarle al codificador, o codificadora, y poder transmitirle exactamente cuál es el X y el Y, y poder conectar las cosas para que el código lo pueda ejecutar. ¿Por qué? Porque el despliegue, si está en blockchain, hay un problema de la inmutabilidad del blockchain. Es decir, una vez que tú mandas el contrato en blockchain se queda como una cápsula que se le llama una cuenta contractual. Esa cuenta contractual ya no es modificable una vez que se desplegó. Entonces, no es como, se puede excluir si en su momento se codificó, pero si no, y no se cumple la condición, si tú tenías algún tipo de activo, siendo criptomoneda o siendo algún activo digital, como podría ser un NFT, va a quedar encapsulado ahí de por vida. Entonces, vamos a ir a diferentes, a un reto en el despliegue. Muy bien, digo, continuando, gracias María, digo, continuando, creo que hemos aventado muchos términos y la maestra también lo hizo, por eso intenté remontarme al Código de Comercio, reforma en el año 2000, tema de mensajes de datos, comercio electrónico. Ahora la palabra blockchain, para fines prácticos, no lo entendí yo en un video de YouTube ni en TikTok, no lo entienden mis alumnos, estamos en un parcial, bueno ya, más o menos. Entonces, ¿por qué? Porque no lo hizo un abogado, no ni un abogado, lo hicieron personas que en la etapa de creación pues ya van a ser un rol relevante en el tema de la creación de obligaciones y por ende la ejecución de las mismas, ¿no? Que es la negociación, que puede ser quien lleva la negociación financiera más acompañado de su abogado y obviamente el cobro.
¿Cuál es la diferencia o cuál es el beneficio del blockchain? Partamos de la idea de que en México las formalidades que tenemos, las formalidades que tenemos en la ley hoy en día, en tema contractual, parten de desconfianza. ¿Por qué? Tenemos contrapartes en Estados Unidos, tenemos contrapartes en Europa y para esas contrapartes es muy fácil decir, no pasa nada, fírmame en el iPad. Nosotros tenemos legislación aquí que dice que ese tipo de firma no sirve para nada. Eso y nada es lo mismo, ¿no? Entonces, partamos de la idea del escenario que ponía la maestra al principio de su intervención sobre cómo sabe mi vecino que yo tengo el dinero que le quería para comprar el cesto, ¿no? Partamos de esa desconfianza. ¿Qué es lo que hace el blockchain? Es, si una operación se autoriza en un blockchain, a futuro esa operación va a permanecer inmutable. Puede ser que esa operación fue un one shot, me vendes esa botella de agua, ahí te hago un pago todo vía smart contract en blockchain, y nuestros nietos van a poder revisar ese blockchain en 70 años, 50, y van a poder ver la transacción que hicimos y si hubo alguna otra transacción adicional con los bienes que formaron parte de esta operación. Bueno, el dinero pues, es fungible, pero en sí la botella de agua puede ser que es una obra de arte y puedes trazar cuántas operaciones ha tenido. Yo creo que podemos, maestro, abrir preguntas y después, ¿no? Pero fue el primero y lo pasamos atrás. Cuando dice esto de que adentro del blockchain está la operación, se refiere que está o sea, cuando se mandó más el smart contract, o eso va aparte y es solamente la operación la que se puede ver. Cuando estoy hablando en este escenario es el smart contract, no el contrato negociado formal como lo conocemos, el abogado de contratos de la empresa, no, el smart contract. ¿Por qué te digo esto? Porque precisamente el ejemplo que pongo es un contrato negociado con Applebee's, donde le voy a enviar coca, pero muchas o la mayoría de esas obligaciones hoy en día un smart contract no las puede. Puede ser que en 10 años sí, espero que en menos, pero ¿cómo podemos garantizar, a menos de que tengamos ChatGPT metido en las cámaras de Applebee's viendo si hay Pepsi, que detecte Pepsi, nos avise y eso detone otros algoritmos? Es muy difícil todavía sufrir este rol de los abogados, visita de campo, ¿no? Mariana, no sé. No, o sea, sí creo que tú cuando te metes al blockchain puedes meterte a la cuenta, o sea, la cuenta contractual, donde está el smart contract, te puedes meter al smart contract y ver todas las transacciones que ha tenido, todos los movimientos que ha tenido, o te puedes meter a cada bloque en el que se trazó cada transacción, entonces vas a poder decir, se hizo en este día, este momento, puedes hacer las dos. Entonces esa garantía, es esa garantía de la veracidad de la información. Hay otras maneras de hacerlo hoy en día y como lo hemos estado haciendo por muchas décadas, sí, se llaman fideicomisos, se llaman, ponle nombre, se llaman estados financieros auditados, no auditados, lo que quieras. ¿Qué involucra todos los escenarios que te acabo de decir? Un tercero. El blockchain no es una persona. El ejemplo que yo, perdón, había otra duda ya antes de... Si quieres terminar. No. Adelante. Es que tengo varias preguntas. Muy bien. Bueno, es para Mariana, pero de lo que estaba mencionando que había activos que se metían en la cuenta del contrato por cuenta, ¿esos son atravesados de manera de fianza, de garantía, y si se quedan bloqueados, entonces estoy perdiendo el dominio de mis activos o se estarían por cierta manera enajenando? ¿O cómo sucede eso? Sí, para cuando tú vas a hacer un smart contract, como lo vas en Ethereum, que es el blockchain donde normalmente están todos los smart contracts, hay dos tipos de cuentas. Se llaman las cuentas externas y las cuentas contractuales. Las cuentas externas es una persona que tú vas a hacer tu cuenta en Ethereum y vas a poder mandar transacciones. Para cuando quieres hacer un smart contract, vas a mandar una transacción a cierta cuenta. Y eso lo que va a hacer es que va a crear una cuenta contractual de la que tú, como cuenta externa, eres dueño. Entonces, a esa cuenta contractual, lo que lo rige no es esa persona, sino el código que tú le metiste, o sea, el smart contract. Y a ese smart contract, tú le puedes mandar dinero, le puedes mandar NFTs, etc. Y ahora sí, esos activos lo va a regir el código que tú habías codificado en un principio. Entonces, funciona como una manera de garantía de que si yo pacté contigo que iba a venderte un NFT en el momento que tú me depositaras a mí cierta cantidad de dinero,
Entonces tú sabes que yo no te puedo no cumplir. ¿Por qué? Porque tú vas a depositar esa cantidad de dinero a la cuenta contractual. La cuenta contractual te va a mandar un NFT porque ese ya no está en mi punto. Y la cuenta contractual me va a mandar el dinero. Entonces es una manera como si fuera un tercero, pero ese tercero está automatizado. O sea, sería tipo, no sé cómo lo estaban mencionando, tipo un holding, pero hecho de manera digital. Y la tecnología que está usando el blockchain es idéntica a la de las criptomonedas, o sea, bloquea todo tipo de información de la computadora. O sea, las criptomonedas están como sobrepuestas en blockchain. Entonces, sí, o sea, tú tienes, hay diferentes tipos de blockchain, pero en su mayoría, o los más famosos, los que conocemos, Bitcoin, Ethereum, etcétera. No es que bloquee todo tipo de identificación, es que no te pide una identificación para hacer una cuenta. Entonces, lo único que tienes tú es una cuenta que son numeritos y letras. Y es identificable por numeritos y letras. Y eventualmente, si esta cuenta vas a sacar dinero, tú no vas a tener una cuenta donde ya eres identificado. Pero en el Inter, mientras tú interactúas con todo el mundo en el blockchain, eres esa cuenta de numeritos. Tengo una última pregunta, pero ¿existe alguna manera de garantizar que no se presten para operaciones de procedencia ilícita? Vía la tecnología en sí, digo, hay políticas de KYC, antilavado y demás, que al menos en los procesos que nosotros conocemos, digo, en la burbuja en la que vivimos corporativa, nunca está automatizada esa revisión. Entonces, sintámonos tranquilas y tranquilos como abogados todavía. Si lo podemos seguir haciendo nosotros hoy, ¿no? Si tu pregunta iba más sobre el Bitcoin, que creo que lo ideal no sería que nos fuéramos por esa tangente de smart contracts hoy, pues sí, no lo puedo garantizar, como tampoco Estados Unidos puede garantizar que el dólar no se vea usado para la mayoría de los delitos que se cometen en el mundo, ¿no? Entonces, en tema de volumen, digo, no es un buen argumento porque ninguno de los dos es un argumento positivo, ¿no? Son dos negativos, por ende no se neutralizan, pero creo que el ejemplo que ponía Mariana ilustra muy bien cuáles son las diferencias entre un smart contract en blockchain, o sea, on-chain dentro de una cadena. Bueno, ¿qué te paso esa pregunta? Y los ejemplos que yo puse de off-chain, ¿no? El ejemplo que yo les puse del Applebee's, vendiendo la Pepsi, vendiendo la Coca, no estamos en ningún blockchain. ¿Por qué? Porque realmente nosotros el valor agregado de esta tecnología es ahorrarnos ese dinero de FTs, ¿no? De full-time employees. Todavía no llegamos o no tenemos el apetito a riesgo para pasar por otro tipo de operaciones en donde necesitemos más garantías sobre la veracidad de la información, tema de auditoría de estados financieros, ¿no? Todo lo que involucra a la Secretaría de Economía o el SAT. Todavía no damos ese brinco y digo todavía no lo damos porque es inminente que lo vamos a hacer nosotros. Creo que la mayoría lo hará. Pero el ejemplo que yo les ponía es off-chain. ¿Por qué? Yo en ningún momento en los escenarios que les puse, en donde si yo codifico que el primer incumplimiento que puede pasar es no te compró el volumen mínimo por mes. Ok, yo codifico que el primer calambre que le voy a dar yo al cliente es el siguiente mes que quieras pedir más coca, vas a tener tu cuenta bloqueada. ¿Qué tienes que hacer? Hablar conmigo, otra persona, ¿no? Alguien involucrado con nosotros para levantar esa red flag o ese bloqueo para pedir lo que te tienes pendiente más lo que te toca este mes, ¿no? Si persiste el incumplimiento, pues bueno, igual y tenemos, no sé, algún pagaré firmado, algún tema de una garantía, aunque el segundo calambre. Todavía no damos ese brinco como país en donde un sistema también de clase que estamos de empresa de crecimiento parcial, pagar electrónico. Todavía no estamos listos para que un smart contract detone la acción cambiaria de un título de crédito que nace electrónico desde un principio. Vamos a llegar, ya hay países que lo hacen, pero va a haber un escenario en donde si el segundo calambre, otra vez, algún cliente que empiece a incumplir sus volúmenes mínimos en este escenario en específico, o sea que el segundo automáticamente detone a X grados con X tecnología que se vaya a usar para enviar ese tipo de mensajes de datos, si cumple con los requisitos de ley, que si bien hoy en día no hay una ley vigente y positiva en tema de pagar electrónico, ya se está cocinando. Hoy en día, por eso no se ha adoptado, pero no vemos tampoco tan distante
que el día de mañana el segundo calambre en este ejemplo que le estoy poniendo de un smart contract fuera de blockchain, pero igual efectivo, creo yo, por el tema de ejecutar obligaciones, obligar a la contraparte a que cumpla con sus obligaciones sin intervención del proceso, ya sea internas, no se puede hacer por hacerse justicia. Sí. Y, perdón, hay una duda ya. Pues, no es una duda muy técnica, pero ¿de qué manera o en qué medida esta herramienta impacta a los empleos, a los recursos humanos en los organismos públicos o pues, empresas privadas? Con los empleos, más que nada. Pues digo, al menos yo te puedo dar el ejemplo, digo, yo no estaba en la compañía, no estábamos cuando se dio ese recorte masivo, pero fue la mitad, o sea, éramos 75, somos 33, 32 hoy en día, ¿no? En legal. Creo que todavía no se polariza, todavía no se permea en el resto de las áreas, porque el resto de las áreas pues no usan un algoritmo que se llama smart contracts para detonar obligaciones de contratos y operaciones comerciales previamente pactadas, pero no descarta que pueda pasar. No sé si. Pues en el empleo simplemente vas a necesitar más programadores y vas a necesitar menos abogados que simplemente ejecuten sencillas, como ahora no vamos a hacer todo. Y quién sabe, yo creo que al menos nosotros acá tenemos a un ingeniero que atiende a todo un país, ¿no? Y él se sabe de memoria todos los smart contracts que usamos para tipo operación A, tipo operación B, tipo operación C. Entonces, él es uno de nosotros, somos 33 y creo que se ríe de nuestra eficiencia todavía. Y luego a él lo va de que Google con Sí, la inteligencia artificial y así, pero bueno. Nada más para complementar, de acuerdo a lo que hemos aprendido en clase, sí, esto va, o sea, lo que yo comprendí con el tema de Smart Contracts ha sido que se sistematiza o se optimiza todo el tema de ejecución de las obligaciones de los contratos, ¿no? Pero eso no está, o el hecho de que sea a partir de una computadora, de un algoritmo, de una programación, no exenta la participación de las personas. O sea, ok, sí, no, o sea, me refiero que no las borra del total, porque lo que hace, o lo que aprendimos es que estas plataformas lo que hacen también son como lanzar banderitas a la persona que se dedica a revisar esos incumplimientos. Es como de oye, esta persona está incumpliendo, voy a proceder a hacer esto, sí o no, y ahí la persona física tiene que como que ir tal vez ayudar a la máquina, el algoritmo, para ayudar, pues como, no sé, pues algún tema, ¿no? Pues es una manera en la que se puede hacer, sí, definitivamente, pero también ya hay muchos ejemplos de smart contracts que en sí ya no necesitan interacción humana. O sea, si yo hago un smart contract que sea un contrato de arrendamiento, por ejemplo, y yo te digo cada 30 días tú vas a pasar cierta cantidad de dinero de esta cuenta a esta cuenta. Solamente necesitas picarle un botón, el mismo contrato lo que va a hacer es, ya pasaron 30 días, sí, excelente, entonces simplemente o sea, no tiene que ser el incumplimiento de un contrato que está escrito, puede ser simplemente cosas tan simples como un contrato de arrendamiento. Otras empresas o como otra corriente que se está dando, sobre todo en España, es la tokenización del mercado inmobiliario. Entonces, lo que tú haces es tener un contrato en físico diciendo que el token con esa dirección, cierta dirección, va a ser la propiedad y X casa. Bueno, entonces yo puedo firmar contratos de arrendamiento o de venta de inmuebles a través de blockchain y ya no utilizo contratos en físico. Ya todos los tengo o digitalizados o simplemente tengo el smart contract y quien se quiera meter a leerlo, padrísimo, y si no, no, o sea, a lo que voy es que esto va, y lo que para donde creo yo que he visto la corriente, es a que se empiecen a tokenizar todos los activos físicos para poder tener una trazabilidad de qué está pasando con ellos a través del tiempo. Sean casas, sean desde el mercado de
carros, marcas. carros, todo el mercado financiero, también hay una corriente que se puede empezar a tokenizar, etcétera. ¿Por qué? Porque lo que te da blockchain es justo poder ver exactamente dónde y quién tuvo cierto bien. Como decíamos, hay blockchain, aunque los más usados no te dicen quién es la persona y no es identificable, en esos mismos blockchains tú puedes como programar, como digamos, como un blockchain chiquito en el que sí pidas identificación, entonces sí puedes tener control de quién está haciendo los movimientos que está haciendo. Entonces, más que verlo como solamente la tecnología de las criptomonedas, blockchain te vuelve una tecnología que da para eficientar muchos procesos que ahorita tenemos por el tema de movilidad y trazabilidad. No, así rápido, existen excepciones a este sistema, por ejemplo, no sé, a otro tipo de mayor como un dinero o algo así. Si se codificó, sí, y si están de acuerdo, sí, y si no, no. O sea, se ve casuísticamente en el momento. Al final ahorita no se están utilizando los smart contracts, que es uno de los problemas. Sí, o sea, ¿cuál es el reto? Digo, aquí tenemos varios retos en la pantalla, ¿no? Las 4 etapas. El momento de creación, pues los retos es el readability esa interpretación de qué le estoy diciendo yo en arameo al coder y qué va a escribir él en griego, en caracteres medio extraños en código, ¿no? El segundo es la funcionalidad, es decir, que lo que se está traduciendo en código efectivamente haga lo que quiera. Entonces podemos ver varios de estos problemas, ya los hemos platicado, ¿no? La compatibilidad, por ejemplo, nosotros nos tardamos mucho en encontrar esa coexistencia perfecta entre SAP, nuestra plataforma Smart Contracts, nuestra plataforma que libera pagos, nuestra plataforma que maneja datos personales de los clientes. Entonces, no es automático, se tiene que hacer, y no solamente crear el Smart Contract y el código, sino crearlo sabiendo que va a tener que tener varias ventanas abiertas para que pueda llegar esa información y pueda detonar estos hechos o estas obligaciones, ¿no? Es importantísimo lo que dice Mariana, porque hemos vivido con blockchain, hemos vivido con smart contracts prácticamente toda nuestra vida. Es más fácil, hay un smart contract, tú no pagas internet, lo quitan, lo pagan. Si pagas internet, pasa. Y X, then Y. A menos de que tú canceles tu contrato o no pagues, el smart contract mes con mes recibe monto. Es el monto exacto que tenemos codificado, sí, no habrá nada. Pero no es una persona, bueno, no voy a hablar de absolutos, igual no en todas las compañías de internet es así, se de una que sí, en donde tienen a una persona que está revisando el enchufe y otra persona que está revisando los focos del módulo para que ese algoritmo sea perfecto y funcione, ¿no? Pero no hay, digo, puedes meter tu currículum y aplicar como abogado y la persona que está en el enchufe, pero creo que no va, no es lo ideal. Si ahorita tocamos el tema de judicialización, que creo que es, he visto varias cabezas allá al final haciéndole así, creo que igual es donde nos vamos a encontrar todas las posturas en medio porque vamos a coincidir en que no estamos listos y no sé si sea este lado, ¿no? En ese lado judicial. Hemos visto en clase mucho, pues el tema de la banca, o sea, el sistema ya no tradicional de la banca. Entonces, un poco, es que no. Se lo cobra, por favor. Ténganse aquí compartimos. Gracias. La pregunta va más, un poco más atrás de los smart contracts, pero si estamos viendo, y lo hemos mucho clase, que el sistema nuevo de la banca y el sistema financiero nuevo, si bien le permite a sectores de la población un poco más retirados, por ejemplo, de las zonas urbanas, acceder a esta como estos garantías bancarias que un crédito tradicional no tanto como la permitir, es decir, como por el rango, como por los mercantiles, etcétera. O sea, a lo que sí quiero llegar es este sistema nuevo de banca, al cual también que son los mismos contracts, es beneficioso para la sociedad. ¿Cómo hacer
que el desarrollo de estas nuevas tecnologías no se quede nada más en los países como desarrollados, tanto para las personas que un poco migran a estos nuevos países desarrollados para poder aprender de la tecnología, sino también cómo hacer que los países que ya están un poco rezagados en este tema financiero y tecnológico no continúen rezagándose todavía más por este como creciente desarrollo de la tecnología. Fintech, digo, tenemos ley fintech nosotros desde 2018, no es perfecta, y desde que se imprimió el primer tanto, sabíamos que no era perfecta. ¿Por qué? Regulan específicamente qué es lo que puede hacer fintech, no son bancos nuevos, o sea, la terminología correcta son instituciones de tecnología financiera, y ahorita voy a hacer la liga con smart contracts, ¿no? Porque muchas de las tecnologías o de los servicios que ellos prestan son smart contracts, ya sea on-chain u off-chain. Pero para contestar tu pregunta, Mariana, nuestros legisladores dejaron una ventana abierta diciendo, estos son los que tenemos detectados hoy en día, que son operaciones y servicios que te pueden prestar instituciones que no son bancos. Las regulamos y vigilamos como bancos, pero no son bancos, ¿no? ¿Cuál es la única diferencia? Que tanto capital te piden de reserva al inicio. Hay más diferencias, pero la más llamativa es esa. Para responder tu pregunta es copy-paste, ¿no? Nosotros publicamos una ley, digo, Estados Unidos no siempre publica leyes, ¿no? Pero nosotros publicamos una ley primero que Estados Unidos, y Estados Unidos ha estado anulando mucho los tropiezos que hemos estado haciendo nosotros, van a mejorar el que cometa alguien más. Y creo que esa dualidad la acepto, porque los errores que nosotros no hemos cometido en smart contracts ya los cometieron en Estados Unidos. Entonces, me quedo con lo que decía la maestra, no regules algo que no necesita hoy en día regulación porque funciona como estamos o bien porque desconocemos. Puede ser que no sabemos cómo regularlo porque ni siquiera sabemos hasta dónde va a llegar esta tecnología y qué problemas nos vamos a ir topando hasta que empieza a haber problemas, ¿no? Sobre esos problemas empezamos a hacer el pavimento. El tema de la judicialización, partamos de los ejemplos que pongo en clase. Yo creo, por cómo está ahorita redactada el cuerpo normativo que aplica para la operación de la ejecución de un pagaré específicamente electrónico, yo creo que hoy en día no hay un fundamento completo. Podemos asumir e interpretar, ¿no? E interpretar de manera muy amplia, no literal ni sistema, no, amplia. Podemos interpretar que igual y se puede endosar un pagaré de manera electrónica. Híjole, quién sabe, pero nadie lo ha hecho todavía porque sabemos que sabemos que no hay, o sea, sabemos para dónde es porque allá brilla la ciudad, pero no sabemos por dónde es el caminito, ¿no? Está oscuro, no sabemos si hay baches, no sabemos si cruza un río, no sabemos. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Hacer lo que ya se está haciendo hoy en día. Al menos yo puedo hablar de experiencia propia, ahorita creo que va a ser muy valiosa la intervención desde su punto de vista de institución que prestaba estos servicios y ahora la autoridad, alrededor de Mariana. Para mí no va a ser suficiente llegar a una solución judicial con el algoritmo, con un smart contract. Es más, a pesar de que el mensaje de datos y el código de comercio me garantiza que me tienen que aceptar pruebas, si están publicadas, si tienen que ver con el caso, si son mensajes de datos, yo no voy a llegar con un script de Solidity en Ethereum, hablando con términos rimbombantes, con un juez no me lo va a aceptar. ¿Por qué? Porque la ley procesal es muy clara. Si tú quieres exigir una acción, ven y compruébame, dependiendo de cuál sea la acción que quieres exigir, compruébame que cumples con los requisitos. Por ejemplo, hoy en día es casi unánime que la autoridad te pide el pagaré, a pesar de que se haya emitido todo vía electrónica, con firma electrónica. Nunca tocó una impresora ese conjunto de información en un Word. Nosotros obviamos y todos nos llevamos el papelito impreso. Entonces todavía no evolucionamos, y evolucionamos de manera también muy humilde. Creo que todavía no evoluciona del otro lado, a pesar de que la directriz que hoy tenemos la mandó del otro lado, hablando del otro lado, la autoridad. Tenemos leyes, creo yo, que nos da lo suficiente para navegar como estamos navegando ahorita, pero depende de cada quien, ustedes como abogados o las empresas que no trabajen con sus proyectos, el apetito de riesgo que tenga cada quien. Yo no voy a firmar todos mis pagarés, no sé, vamos a ponerle un número, 100 pesos de operaciones al año, yo voy a igual manejar 3, 4 pesos
de ese riesgo total anualizado en pagares electrónicos, porque para que se dé todo un pagaré tiene que haber algún incumplimiento, ¿no? O sea, nos están prometiendo que nos van a hacer el pago, igual y nos vamos a esperar 2 o 3 años más, igual y nos vuelven a suscribir otro pagaré, una negociación recurrente más bien, que se va autorrenovando, pero no vamos a saber cuál va a ser el criterio hasta que no se cree ese criterio. Para mí, sí es criterio que nuestro proveedor de estas tecnologías haya hecho un ejercicio judicial con una herramienta así, porque está todo demasiado bien hecho y la vida real no va a ser así. Yo voy a tener que llevar un contrato, voy a tener que llevar en un USB el código de mi smart contract en donde yo digo que sí pagué, pero voy a llevar también otras pruebas en donde justifico que ellos no pidieron el volumen completo. Entonces, un smart contract no te va a bastar para la judicial, para tener el outcome judicial que sea, que es empezar. Punto. Lo único, o sea, que me gustaría agregar, creo que es el chiste de estas tecnologías. Creo que en sí la tecnología, para lo que fue creado, la tecnología es para simplificar procesos. Y el proceso del derecho sabemos que es muy complicado, o sea, somos el objeto de muchas bromas del abogadil y este idioma como muy rebuscado que nada más nosotros y nosotras entendemos. Entonces, la tecnología lo que hace es, o creo que es la ventaja que nos da la tecnología, nos hace simplificar nuestras condiciones a si X pasa, entonces Y. Sí, entonces esto lo que hace en el tema del rezago es, creo que la tecnología puede ayudar a acercar a las personas al derecho. ¿Por qué? Porque entonces si yo te lo pongo como en un código, como en el que nos enseñaba la maestra, donde está el lenguaje natural, que bien puede ser lenguaje que después pueda ejecutar una máquina, pero que un contrato se quede en un si A pasa, entonces B, entonces podemos simplificar el derecho para que ya todas las personas lo puedan entender y que no necesites la traducción de alguien que estudió 4 años y medio para a lo mejor un contrato muy simple que no necesitabas rebuscarlo tanto, pero nos gusta usar palabras como verbigracia. Entonces, creo que esa es la ventaja que pueden llegar a tener los smart contracts en países un poco más rezagados. Más allá de la tecnología, es acercar el derecho a las personas. Mi pregunta es un poquito más general, creo que en los niveles más avanzados no sé si he entendido bien el alcance de los smart contracts. O sea, empezamos un poquito a generar la plática y creo que también la maestra Carla trató de darnos un contexto un poquito más extenso, pero realmente se me ocurren mil posibilidades para explorar un programa de este tipo, ¿no? Desde comentaban ahorita transacciones bancarias, hace me viene a la mente el tema que está practicando el ahora de ese rato de cuando se la bolsa mexicana de electrónico, una transmisión de acciones, entonces también se puede dar por un sistema de blockchain de smart contract, un contrato que se debe negociar con el gimnasio en el que domicilias una tarjeta en el smart contract, porque en el día, si no lo cancelas, te van a retirar el dinero y te van a cobrar, ¿no? O más bien, ¿cuál es el alcance de este tipo de conjunto de datos, ¿no? Por decirlo de algún modo? Hasta que nos digan a pararle. ¿Y qué nos va a decir eso la autoridad? Porque creo que tú mismo viste los ejemplos, o sea, y por eso le decía ahorita a Juliet, hemos vivido con ese ejemplo del internet y ahorita que hablas de la domiciliación de pago, son smart contracts. Antes no le decíamos así, que es código, también es verdad, nada más smart contracts, el término ahorita pop, es smart contracts y creo que empezó bien la maestra y nosotros rematamos con el tema de que no está bien ese. Asume cualquier persona, incluidos nosotros como abogados, que como dice contract, es un contrato, un agreement en Estados Unidos, idioma inglés, ¿no? Entonces, no sabemos hasta dónde está el tope, no, pero te pongo un ejemplo para regresar al tema FinTech. Uno de los dos tipos de instituciones que están compitiendo con los bancos son de financiamiento colectivo, donde tú puedes decir, yo tengo este proyecto y necesito 100 pesos. Mi cuenta de débito va a ser la canasta en donde tiene que caer ese dinero, ¿no? Y todo es con Smart Contract. ¿Por qué? Porque puede ser que me quedo con 99 pesos. Si no llegué a los 100, ya salió técnica
y contablemente los fondos de tu cuenta y de tu cuenta y de tu cuenta y de tu cuenta, pero había una condición en ese smart contract. Si no se llegaba con un inversionista o 100 pesos, se regresa el dinero. Igual y no es tu mismo .0001 Bitcoin o 100 pesos, si estás hablando en moneda en curso legal, pero te regresa, recuperas el monto, ¿no? Y eso es un smart contract y ese es un tipo de operaciones que estas nuevas instituciones fintech están haciendo. ¿Qué es eso? Son préstamos, sí, ya existía también los créditos bancarios, pero recordemos, digo, no es principalmente la plática de eso, pero el tema del fintech es la inclusión financiera. Como bien decía Mariana, no te puedo tramitar tu tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque no tienes historial crediticio. ¿Cómo empiezo? Es que necesitas experiencia de 24 años. Me acabo de hablar, ¿no? Es esa broma de muchas veces, y desafortunadamente, al menos en México, la mayoría de las personas están en ese escenario en donde no tienen cómo sacar una tarjeta de crédito porque no tienen historial crediticio, pero si tienen algún instrumento crediticio, no. Es un círculo vicioso que ahorita, hoy, se parcha y creo yo parcialmente, ya será para otra plática de ese tema fintech, se parcha de manera fácil. Perdón, los smart contracts, digo, no sé si había alguien más, si no alcanzo a ver. Los smart contracts, para yo entrar a utilizar el smart contract, primero firmo un acuerdo con las personas que voy a con los que voy a contratar esos contratos, o voy a acordar firmar esos contratos o que se ejecuten esos contratos. Primero firmo contigo un contrato diciendo me voy a sujetar a ello. Sí. Entonces, estos contratos, que no son contratos, yo más bien les estoy entendiendo que es como un controlador automático o un escrow automático, donde si se cumple A o B, si es A, pasa esto, si es B, pasa esto, y si es C, no pasa nada. Entonces, pero primero, esa es una parte que no entendí. Primero yo tengo que firmar un contrato que me voy a sujetar a ese a ese contrato digital, o cómo sucede en la vida real. Idealmente sí, puede ser firmado de manera autógrafa o de manera electrónica, ¿no? Pero tienes que tener pactadas esas obligaciones previamente, sí. Lo natural es que sea de acuerdo a la ley, es decir, bueno, lo más apegado a la ley, ok, bueno, un contrato firmado de manera electrónica con todos los requisitos que la ley de firma electrónica avanzada nos da, o bien un contrato tradicional físico, ¿no? Con firma autógrafa. Pero no vamos a saber qué vamos a codificar para que autodetone obligación de parte A y obligación de parte B y cualquier otra obligación que dependa de condición F, G, H, I, ¿no? No vamos a saber cómo llenar ese código que es un template con líneas vacías de autollenado. No vamos a saber cómo llenar esas líneas de autollenado en código hasta que no sepamos si tu obligación de consumo es de 100 latas o de 120. Sí, pero, o sea, debe haber un contrato maestro donde diga, yo, cuando surja ese smart contract, yo me voy a obligar por él. Pero realmente no estoy obligando por él. Ese es nada más como un controlador, vigilante automático que dice, ya salió la ficha verde, ok, saco estas cosas. Desafortunadamente creo que sí podemos acotar la descripción y la definición a eso. ¿Cuál es una diferencia que veo muy llamativa en el ejemplo que está poniendo? Es que cuando dices escrow, implica usualmente un tercero que te cobra recurrente. Aquí nos cobró IBM por codificar esto una vez, nos cobró las horas extras porque no hablamos el mismo idioma, naturalmente, pero es un molino que ya hoy en día va solo. Tenemos una persona que vigila que no se apague el módem y tenemos una persona que vigile que no se desconecte lo que tiene conectado ese módem. Hoy en día, ¿qué sí te puedo confirmar yo que no es para nada lo absoluto ni lo que pasa en todos lados? Nosotros sí tenemos una función de un ser humano que conecta esa negociación de acuerdos comerciales y de obligaciones con lo que se captura para llenar el script que va a autodetonar esas obligaciones. Ejemplo, número de cliente, nombre del cliente, razón social, cuentas bancarias, volumen mínimo, dirección del establecimiento. Toda esa información no la vas a tener hasta que no tengas una negociación previa y ese es el problema. Gracias. Y creo que es lo fundamental.
¿Alguien más iba a...? Sí. Sí, bueno, primero que nada los quiero felicitar por un tema innovador, por haber compartido su experiencia previa en sus estudios en este tema tan novedoso para nosotros los abogados. Yo entendí igual que la colega de enfrente, que en realidad es el smart contract, podríamos decir que es un facilitador o un supervisor de cumplimiento del contrato, no es el contrato en sí. Así como la domiciliación de pagos, por ejemplo, de los bancos, que ya funciona de manera automatizada. Mi pregunta sería, ¿por qué? Y creo que está un poco relacionado con lo que comentaba la compañera de cómo logramos no quedarnos rezagados. Definitivamente no somos un país tecnológico, quizás somos una ciudad tecnológica, no somos un país tecnológico, y Monterrey no se lo mismo. Ojalá lo fuera, ¿no? En algunos temas para no quedarnos rezagados, pero creo que la legislación, y lo mencionaste muy bien, Código de Comercio prevé mensaje de datos, firma electrónica, proveedores autorizados, y en el tema del pagaré, fíjate, ayer vi una publicación en Facebook que por cierto compartía donde ya se firmó por primera vez un fideicomiso, un contrato de fideicomiso de manera digital. Lo lanzó Sol Trust y LSTS Services de la mano de WeTrust. Es el primer fideicomiso digital en México y yo me preguntaría por qué se está hablando tanto si tiene añales y la Secretaría de Economía encima de todo el capítulo del Código de Comercio de la firma digital y del mensaje de datos y todo esto en materia mercantil, que además tenemos la FIEL y la FIDEL y tal, y que son de gobierno. O sea, en México no hemos usado esas cosas y yo te diría, bueno, el tema de los títulos de crédito se podría entender por una interpretación muy limitada y obsoleta ya, que es el requisito de la incorporación, ¿no? Por el tema de la incorporación tiene que estar el derecho que ejerce la acción cambiaria, es un derecho incorporado a un documento. Entonces, si desaparece el documento, desaparece tu derecho. Sí, pero ¿en qué lugar dice que el documento se limita al papel? El documento es en sentido amplio e incluye digital, incluye todo lo demás. ¿Por qué no hay pagarés en México? ¿Por qué no usamos DocuSign en las empresas? ¿Por qué no lo pactamos dentro de los contratos que la firma autógrafa en la última cláusula es equivalente a la firma digital o electrónica y que la persona la puede firmar de la manera que busque? He abierto cuentas bancarias en los Estados Unidos y no firmo nada en papel, no me entregan nada en papel. Además lo hago en segundos. Porque aquí en México todo tiene que ir impreso, todavía con la pluma, o sea, estamos como en la edad de piedra. Y yo preguntaría, es un tema cultural, o sea, no es que no hay legislación, porque la NOM 151 de la Secretaría de Economía prevé encima de toda la legislación que hay. Y además, estaba leyendo yo el Código de Comercio y hay un apartado donde te equipara las firmas electrónicas creadas en el extranjero, en el capítulo 4, artículo 114, a las creadas en el nacional. Entonces, ni siquiera tiene que ser la FIDEL, ni siquiera tiene que ser la FIEL, ahí hay equivalencia en el 114 del código. ¿Por qué nadie lo usamos? ¿Por qué no firmamos un fideicomiso de manera digital? ¿Por qué no se firma un pagaré de manera digital? Es un tema cultural que nosotros como abogados nos encanta el papel, y lo digo porque yo trabajé en un colegio hace 5 años, y cuando salió este tema, y he trabajado en notarías, y lo único que creó la área digital fue duplicidad de trabajo, porque hoy tenemos sentencias firmadas en papel y en digital. Y en las notarías tenemos protocolo digital y en papel. Entonces ahora hay doble trabajo porque todo se digitaliza, pero en realidad lo que tendrían que hacer es atender a cuál fue el documento, la forma de creación original del documento, porque si fue electrónico, entonces el papel es una copia. Pero no está duplicando todo, porque creo que no hemos entendido el punto de la era digital. La verdad, en mi situación, creo que legislación no falta, falta que la implementemos, y creo que sí es un tema cultural, pero bueno, me encantaría escuchar tu opinión. Creo que, aunque tenemos mucha legislación, falta, creo que como lo decía, y es un tema de riesgo. No solamente en México, sino o sea, en el mundo, el único país que tiene una guía de cómo tratar los contratos inteligentes es el Reino Unido. Y es el único país que tiene una guía que les explica a los jueces simplemente
el cómo se supone que entiendas un smart contract y cuál es su función y etcétera. Entonces, el empezar a digitalizar los procesos, aunque es algo que ya se está haciendo, Ethereum, si no estoy mal, es del 2013. Entonces, Ethereum es una blockchain de 2013, hace poco acaba de tener como su boom. Entonces, sí, ya llevamos como 10 años donde realmente tenemos la tecnología, que sí sabemos que la tecnología y aparejado con el tema legal va a ir más lento porque tiene aparejado un riesgo inminente en el patrimonio. Y entonces, yo sí creo que vamos para allá. Ya se están digitalizando los procesos, y supongamos en Georgia, el país, como se empezó fue así, o sea, empezaron a digitalizar el registro público de la propiedad y ahorita ya lo tienen en blockchain. Pero lo sacaron como en 2021, si no estoy equivocada, y empezaron a digitalizar desde el 2013. Entonces, son procesos lentos, son procesos que creo que tienen que ver con el manejo de riesgo, y creo que coincido en la parte de que en algunos casos los contratos inteligentes funcionan como una forma de ejecución del pago. Yo sí soy de la idea de que los contratos inteligentes, hay algunos que simplemente son fuentes de las obligaciones. Pueden ser contratos, pueden ser declaraciones unilaterales de la voluntad, incluso puede haber enriquecimiento sin causa creado a través de un hecho que le vamos a llamar smart contract, ¿no? Entonces, tiene mucha diversificación. ¿Por qué? Porque, como lo decía José, la cantidad de cosas que puedes hacer en un smart contract son todas las que se te imagines, y así fueron creados en Ethereum. O sea, literal, dijeron, ¿cómo le hacemos para que esta sea una plataforma que lo que imagines puedas codificar? Y entonces se crea Ethereum. Entonces, creo que es un tema, resumiendo, uno, del manejo de riesgo de las personas en sus procesos legales con la digitalización. Y segundo, que los smart contracts en sí son una fuente de las obligaciones como tal. Apetito al riesgo, digo, al menos en mi caso, mi papá es banquero y nunca me ha dado una respuesta. Cuando le hago esta misma pregunta los domingos, se me hace que ya me van a invitar a comer. Pero es apetito al riesgo. Yo te puedo hablar de qué me ha pasado a mí. Gracias a lo que sea que crean, porque en lo que crea cada quien, nuestros patrones de Global, que la empresa en la que trabajo es transnacional, como son de un país y una región en donde ya su apetito por el riesgo es mucho mayor al nuestro, la pandemia se le pasó todo. Y ese enablement por parte de quien es tu autoridad, y esto fue un ejemplo que se traslada a la sociedad también, meaning persona con la autoridad pública, o sea, con la autoridad, con el ente público. Si tú mismo eres un enabler, entonces es cuestión de tiempo en lo que la gente empieza a tener, pues, la sociedad empieza a tener ese apetito al riesgo y mete al menos un dedito al agua y luego ya hasta las rodillas, pero al menos nosotros estamos, ya nos metimos hasta las rodillas con legislación del 2000. Falta smart contracts, falta blockchain, para tener activos digitales con criptomonedas, y que todo hoy en día en México es legal. Pero 20 años, mensaje de datos, hace 20 años también estaba escrito, era derecho vigente positivo y nadie lo usa después de pandemia. Claro. Yo pienso que en el tema de las cripto, si hay un tema de riesgo inherente, ¿no? Que quizá eso está frenando, no es que quizá la tecnología no está, sino con todas estas catástrofes financieras y el falto de las exchanges que ha habido, yo creo que es un punto de partida, ¿no? Pero bueno, en algo tan básico como firmar contratos de manera digital, nada más que cruzas la frontera y ves como con un iPad, con una firma con tu dedo, firmas cualquier contrato de cualquier tipo de servicio de bien. Y aquí todavía no lo veo. El único banco que lo he visto es Bancomer, y en un solo tipo de cuenta y te hacen la verificación del know your customer de manera exacta, con Facebook de tu celular. Pero es el único banco que se arriesgó como tipo fintech a eso, ¿no? Y creo que las tarjetas Nu, por ejemplo, que salieron en línea, se han comido el mercado mexicano por lo mismo. Están innovando, creo que el resto todavía vamos un poquito lento, sobre todo que la pandemia sí empujó mucho el uso del Zoom, pero todavía la legislación que permite las asambleas
virtuales, está en la congeladora en el Congreso, no han aprobado la reforma del Código de Comercio, perdón, de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Sin embargo, la Ciudad de México ya lo aprobó para el Código Civil, para las AC y SC, como personas morales, ¿no? Entonces, yo como que veo que nos falta toda la voluntad de aventarnos a la alberca, pero bueno, nada más que hacer la reflexión, les agradezco muchísimo, padrísimo. Muchísimas gracias, un súper aplauso. Bueno, mira, espléndida plática que hemos aprendido muchísimo. Esas nuevas tendencias, la tecnología, pero que están incidiendo en el derecho necesariamente, y que pues todo eso nos lleva a reflexiones más profundas sobre cómo pues el derecho siempre va atrás de las realidades sociales, en este caso las realidades tecnológicas, y donde le toca el derecho pues irse adaptando a todo lo que se nos hace. Muchísimas gracias por ilustrarnos un lugar tan brillante acerca de todos estos nuevos temas. Pues les agradecemos muchísimo su presencia. Vamos a tener un último diálogo corporativo este semestre, el último día miércoles de abril, que entiendo que será el 26 de 26. El 26 de abril tendremos un tema que estamos preparando. Ahorita que mencionabas la reforma de la ley de sociedades mercantiles, no está en la congeladora porque ya se aprobó por el Senado y ya se ha aprobado por la Cámara de Diputados. Probablemente, según lo que me han dicho, que pueda aprobarse en estos días. Sí. Y si eso sucede, pretenderíamos que este diálogo fuera sobre los modos de celebrar asambleas de accionismo, incluyendo la parte telemática. Claro, padrísimo. Lo que pasa es que desde hace 3 años se celebran las audiencias por acuerdos generales, tanto de la Federación como el Estado, y dije, bueno, ¿por qué las asambleas quizá lo más sencillo? Sí, lo es que está muy avanzado, pero no me revelaste que estás haciendo de Vancouver. Para eso mi derecho de réplica, tengo que mejorar un poco que no tenemos partido de verano, si no es personal de derecho, porque si son invítenos. Invítenos nuestro. por serio. Aquí en la ciudad. Por supuesto. Vamos entonces en este próximo diálogo corporativo el miércoles 26 de abril, y pues por lo pronto que tengan un buen proceso de vacaciones de Semana Santa. Y nos vemos pronto. A esto. Ahí está plan.